Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Sí, señor. Sí, señor Sí. teniente, se escucha. Afirmativo, señor teniente. Ok, perfecto. Bueno, el entendido que pueden observar la pantalla, ¿no es cierto? ¿Pueden observar la pantalla? Sí, señor teniente. Ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces con la clase. Habíamos entendido que habíamos llevado la anterior vez Derecho del Mar, la parte uno. Ahora vamos a llevar la parte 2 de Derecho del Mar. Ya habíamos llevado netamente todo lo que eran los espacios marítimos, las concepciones de, de la zona económica exclusiva, zona contigua, mar territorial y demás. Ahora vamos a entrar a otros conceptos jurídicos mucho más importantes, que es la aplicación de lo que habíamos llevado anteriormente. Empecemos por paso inocente de buques por el mar territorial. Ya sabemos que es mar territorial, la extensión del mar territorial. Ahora vamos a hablar del derecho de paso de estos buques sobre el mar territorial. Derecho de paso inocente. Con sujeción a esta convención, o sea, la Convención del Mar, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, los buques de todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial. ¿Qué es el paso inocente? Que todos los buques pueden pasar por el mar territorial sin necesidad de pedir permiso, obviamente informando, pero el Estado no les va a restringir el paso por el mar territorial, es decir, en las proximidades de costa. Definición de paso inocente. El paso inocente, mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño, ese paso se efectuará con arreglo a esta convención y otras normas de derecho internacional. Entonces, se considera paso inocente al buque de cualquier país de Estado ribereño o sin litoral que navegue por el mar territorial mientras no sea perjudicial para la paz, el orden y la seguridad del Estado ribereño. Existen buques que empiezan a hacer investigación científica, otros buques que hacen un poco de contrabando, etcétera, en el mar territorial. Entonces, esos se les quita el derecho de paso inocente y obviamente se les hace el respectivo abordaje y otras situaciones. Para que un buque pueda realizar paso inocente, debe ser no perjudicial para la paz, el buen orden y la seguridad del Estado ribereño. Buque de cualquier bandera que navegue en el mar territorial. Puede ser buque, se considera también paso inocente aquellos buques que están llegando a un puerto del estado ribereño. Entonces, obviamente, necesariamente tienen que pasar por su mar territorial para ingresar al estado ribereño. Este buque, este paso por mar territorial debe ser entendido de que no en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, debe de pasar bajo ninguna circunstancia debe de pasar, ingresar a las a las aguas interiores. Estos buques que realizan paso inocente no pueden ingresar a las aguas interiores. Al ingresar a las aguas interiores ya dejan de ser considerados como paso inocente. ¿Qué tenemos como agua interiores? Todo lo que está dentro de los golfos, ríos, las radas, zonas de los golfos, etc. Una consideración especial del paso inocente es que los submarinos y sumergibles tienen también como hacer buques, hacer embarcaciones, tienen derecho de paso inocente. Sin embargo, este tipo de unidades de superficie no pueden ingresar al mar territorial de otro estado sumergidos. Deben necesariamente de navegar en superficie, y enarbolar su pabellón, es decir, izar el pabellón al país al cual pertenece. En el entendido de que si están sumergidos, obviamente son perjudiciales para la paz o la seguridad del Estado. Por consiguiente, todo sumergible o submarino tiene derecho de paso inocente por ser un buque de otro Estado, pero debe necesariamente de enarbolar su pabellón y salir de superficie, navegar en superficie. ¿Ok? ¿Alguna consulta de paso inocente?
Muy bien, vamos al siguiente. Paso en tránsito. Paso en tránsito. Primero las vamos a definir paso en tránsito, tal como lo establece la Convemar. Se entenderá por paso en tránsito el ejercicio de conformidad con esta parte de la libertad de navegación y sobrevuelo exclusivamente para los fines de tránsito rápido e ininterrumpido por el estrecho entre una parte de alta mar y otra zona económica exclusiva y otra parte en alta mar o una zona económica exclusiva. Es decir, ¿dónde se da el paso inocente? Netamente en mar territorial. ¿Dónde se da paso en tránsito? En la zona económica exclusiva. Alta mar obviamente es libertad de navegación, cualquiera puede navegar. Pero en la zona económica exclusiva se puede hacer paso en tránsito. No es lo mismo que paso inocente. Paso en tránsito es rápido e ininterrumpido. Es decir, yo no puedo pararme o a evaluarme otra embarcación, no. Es pasar por la zona económica exclusiva de un país, de un determinado país, y continuar navegación de forma rápida, es decir, obviamente no acelerando ni esforzando mis máquinas, sino a lo que convenga mi embarcación, y de forma interrumpida. Simplemente aviso cuando ingreso a la zona económica exclusiva del país, a la estación costera, que estoy ingresando bajo paso en tránsito. Esta va a ser mi rumbo, mi derrota, y estimo salir de la zona económica exclusiva de su país a tal hora, o en tal fecha, a tal hora. Bajo esas circunstancias, me van a plotear bajo los servicios AI, los servicios de radar, los servicios guardacostas, y yo debo realizar de manera rápida e ininterrumpida. No puedo parar en ningún momento, a menos obviamente que tenga fallas, tenga otro tipo de contravenciones a mi navegación o salvaguardas de emergencias, etcétera, que obviamente voy a informar. Pero mientras tanto puedo realizar paso en tránsito. Por ejemplo, pueden ver aquí la imagen de la derecha. Como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, tenemos una embarcación en aguas de España que estaba en paso en tránsito, cambió de rumbo sin previo aviso y se paró por un momento en el entendido que muchos pensaban que estaba transportando droga o transportando mercancías peligrosas u otro tipo de sustancias, y directamente los servicios guardacostas fueron a su abordaje. Porque irrumpió y no cumplió con las consideraciones del paso en tránsito. ¿Qué son? Rápido, ininterrumpido. No puedes cambiar de rumbo. Obviamente, dentro de lo que vayas indicando, si vas indicando voy a hacer tal rumbo a tal lugar y en tal fecha voy a cambiar a tal rumbo, expresas o envías tu derrota a los servicios guardacostas, no va a haber ningún problema. Estado ribereño. El Estado ribereño, como tal, como dentro de unos deberes, no va a obstaculizar el paso en tránsito y dará a conocer de manera apropiada cualquier peligro que, según su conocimiento, amenace la navegación en el estrecho, sobrevuelo del estrecho, no habrá suspensión alguna de paso de tránsito. Es decir, que está en la obligación el servicio de guardacostas o de Estado ribereño, en el caso de los estados que tienen costa marítima, de informar peligros a la navegación en su zona económica exclusiva a las embarcaciones, a los buques, para que estos obviamente tomen las medidas precautorias y continúen con su paso en tránsito de manera rápida e interrumpida, obviamente con la salvedad de esos posibles peligros que puedan haber a la navegación. Obligaciones de los buques y aeronaves. Tiene varias obligaciones para que competa o para que cumpla con el paso en tránsito. Debe ser sin demora, sin amenazas a la soberanía, cumplimiento de las normas del país, es decir, no vertir aguas, por ejemplo, residuos oleosos en el mar, el cumplimiento de las normas, prohibimiento de levantamientos hidrográficos, no se puede levantar a menos ningún tipo de levantamientos hidrográficos a menos que el país lo haya autorizado, entre otras obligaciones, tanto de los buques como de las aeronaves. El sobrevuelo de aeronaves en el mar territorial se compete netamente a una jurisdicción como si fuera territorio propio, que debe pedir permiso y hacer sus planes de vuelo. En el caso de la zona exclusiva existe paso en tránsito, pero este paso en tránsito debe ser de la misma manera, sin demora, sin amenaza a la soberanía, cumplimiento de las normas, prohibición de levantamientos hidrográficos y rápido e ininterrumpido.
¿Preguntas sobre paso en tránsito? Excelente. Vamos ahora a lo que habla la Conmemar sobre los estados archipielagicos. Tenemos el entendido que hay países que son conformación de islas, son varias islas juntas. ¿Cómo determinamos su línea de base? En el entendido que la Conmemar establece que el mar territorial de un estado se mide a partir de la línea de base. Entonces, estados archipelágicos, bajo el concepto de la Conmemar, se entiende un estado constituido totalmente por uno o varios archipiélagos y que podría incluir otras islas. Es decir, varias islas juntas. Podemos ver aquí en la imagen que es un estado archipelágico que tiene varias islas, son varias islas. Hierro, Palma, Gomera, Tenerife, en el estado Atlántico. Estos estados archipelágicos tienen una construcción de línea de base especial. No es la misma construcción en la línea de bajamar que tiene, por ejemplo, un estado ribereño. El estado archipelágico va a conformar su línea de base en función a sus aguas interiores. Fíjense en la imagen de la izquierda, en la imagen de la superior izquierda, esa es la conformación de la línea de base de este estado que tenemos aquí un costado. Fíjense, aquí un costado teníamos ese estado y ahora la conformación de su línea de base, fíjense cómo es. Y todo lo que está en celeste oscuro se consideran aguas interiores. Y a partir de ese momento, de ahí en adelante, se arma lo que constituye el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. Genera una línea de base archipelágica que tiene unas consideraciones especiales, desde los extremos de las islas que configuren un polígono de diferentes lados que en su interior contenga toda la superficie de las islas. La anchura de los espacios marítimos va a ser considerada a partir de esta línea de base archipelágica. Esta línea de base archipelágica. Esta es la línea de base archipelágica que forma, fíjense. Y a partir de esto, obviamente, voy a formar, en el caso, por ejemplo, aquí podrían ser el mar territorial. Y de aquí en adelante, la zona económica exclusiva. Todo lo que está dentro de la línea de base, todo lo que se configura dentro de la línea de base, se va a terminar considerando lo que conocemos como aguas interiores. Todo esto va a terminar siendo las aguas interiores. Y obviamente, estas aguas interiores también son denominadas aguas archipelágicas. ¿Existe paso inocente sobre las aguas archipelágicas? Sí. Al igual que el mar territorial, en este caso, al ser una configuración de países, una configuración de islas al estado archipelágico, puede ser que estas pequeñas zonas de aguas interiores correspondan a líneas de navegación, a rutas de marina mercante. Por consiguiente, es permitido y autorizado el paso inocente sobre aguas archipelágicas. Sin embargo, en el mar territorial es considerado como un derecho, es un derecho de paso inocente. Sin embargo, en las aguas archipelágicas debe ser autorizado por el estado archipelágico que se pueda realizar el paso inocente sobre esas aguas. ¿Alguna pregunta hasta acá de paso de estados archipelágicos? Muy bien. Derecho de los estados sin litoral. Derecho de los estados sin litoral. El estado sin litoral, un estado que no tiene costa marítima. Eso es lo que se refiere a estado sin litoral. Nosotros obviamente somos considerados, estamos dentro de este ambiente, dentro de este ámbito de estado sin litoral. Como pueden ver aquí en el mapa que se encuentra en la parte
superior derecha, en esta parte, vemos el mapa mundi de todos los estados sin litoral considerados en el mundo. Estos son todos los estados que no tienen litoral. En Sudamérica, como pueden saber, obviamente somos dos, Paraguay y Bolivia. Obviamente que ambos tenemos acceso al mar por vía fluvial, pero no tenemos costa marítima. Estos estados como tal, al no tener costa marítima, pero ser parte de la CONMEMAR, haber firmado la CONMEMAR, tienen ciertos derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Libertad de navegación en alta mar, como todos los otros países. Alta mar en el entendido que alta mar es todo este sector del planeta, ¿no? Todo lo que está en alta mar. Todo esto que debería ser alta mar, que no está dentro de las zonas económicas exclusivas, etc. Todo eso llegaría a ser alta mar. Y también del patrimonio común de la humanidad. ¿Cuál era el patrimonio común de la humanidad que habíamos hablado? La zona de los fondos marinos, que va más allá de la plataforma continental y zona de los fondos marinos, que era patrimonio común de la humanidad. Entonces también los estados sin litoral tienen derecho a ese patrimonio común de la humanidad. Otra de las circunstancias que también tal vez nosotros desconocemos es que aduana y otros gravámenes, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los estados sin litoral no son sujetos a derechos de aduanas u otros gravámenes. No deberíamos de pagar aduanas u otros gravámenes en accesos a puertos, por el mismo hecho que somos un estado sin litoral. Y los estados en tránsito deberían permitirnos el pase de nuestras mercancías. De igual manera, tenemos una igualdad en el trato en los puertos marítimos. Es decir, si un buque bajo bandera brasileña que tiene bastante costa marítima, debe ser tratado de la misma manera que un buque bajo bandera boliviana o bajo bandera paraguaya. Porque bajo los principios de la Convención del Mar, todos los estados y obviamente los estados sin litoral tienen la misma condición e igual trato en todos los puertos marítimos. En el caso de que existiera un maltrato o un deterioro en el trato con respecto a otros buques, estamos en todo el derecho de reclamarlos ante el Tribunal del Mar, que lo voy a explicar más adelante cómo se realiza, perdón. Roles del Estado. El Estado como tal, dentro de la Convención del Mar y obviamente también del derecho marítimo, cumple tres roles muy importantes. El primer rol es el Estado ribereño, que algunos de los países como nosotros no tenemos el rol de Estado ribereño. Este rol de Estado ribereño es el Estado como costa marítima. ¿Qué roles cumple? Va a cumplir la salvaguarda de la vida en el mar, en su mar territorial, zona económica exclusiva, prevención de la contaminación del medio ambiente, supervisión de las normas de procedimientos para la seguridad marítima, rescate de personas o salvaguarda, búsqueda de náufragos, etc. Todo ese tipo de actividades las realiza el Estado ribereño como tal, es un rol del Estado que asigna la CONMEMAR de acuerdo al derecho del mar y derecho marítimo. El Estado rector de puerto es otra de los roles del Estado, que no es más otra cosa que aquellos países que tienen puerto internacional ejercen la función de puertos internacionales, de los cuales zarpan buques de navegación marítima. Yo, como Estado de rector de puerto, me veo en la necesidad y obligatoriedad de controlar los buques que atracan a mi puerto y los buques que zarpan de mi puerto. Yo no puedo permitir que buques que han zarpado de mi puerto tengan condiciones de navegabilidad ínfimas o por debajo de los estándares, porque cuando lleguen a otro puerto, cuando lleguen a otra o estén en navegación, pueden causar accidentes. Por eso el rol de supervisión, control, fiscalización del Estado rector de puerto es importantísimo. Nosotros como Estado boliviano no cumplimos el rol de Estado rector de puerto en el ámbito marítimo, pero sí en el ámbito fluvial, en el ámbito fluvio-marítimo, que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Ahí sí tenemos puertos internacionales que realizan esta navegación internacional y van a llevar mercancías al mar. Por consiguiente, cumplimos como Estado rector de puerto, pero para la hidrovía Paraguay-Paraná. O sea, lo que corresponde a las consideraciones del derecho marítimo de la hidrovía Paraguay-Paraná, sí cumplimos como Estado rector de puerto. Tenemos ese rol como país, como Bolivia. Otro de los roles que tenemos también considerados y que también lo otorga la CONMEMAR y el derecho marítimo y el derecho del mar a todos los estados es el estado de abanderamiento.
que le permite a que el Estado otorgue a un buque su pabellón para enarbolarlo, derecho a enarbolarlo, de acuerdo a la legislación para la navegación marítima internacional. Es decir, lo que hace el RIB. El RIB otorga, de acuerdo a ciertas facilidades, de ciertos pagos también y de ciertas consideraciones de seguridad marítima, a un buque determinado el derecho a enarbolar nuestra bandera, a enarbolar el pabellón boliviano, y obviamente ellos van a pagar ciertas consideraciones, que es un fin de recaudación para el Estado y también es un fin de prebendas para los buques. Por ejemplo, hay buques que son chinos, pero tienen bandera panameña. ¿Por qué hay buques que son chinos, tienen tripulación china, propietarios chinos, armadores chinos, pero tienen bandera panameña? Porque Panamá da prioridad de paso a los buques bajo bandera panameña. Entonces pasan 2 buques panameños, pasa un buque inglés. 2 buques panameños, un buque francés. Bajo esa consideración, la mayor parte de los buques tratan de tener bandera panameña, por eso es una de las mayores flotas mundiales en cuanto a tonelajes la panameña. Por el mismo hecho de que tiene prebendas. En el caso de la bandera boliviana, los costos de tener la bandera boliviana son muy inferiores a otros países. Por consiguiente, y obviamente también tenemos un poco menos reducidos los requisitos de seguridad marítima que otros países que sí lo tienen de los estándares. Nosotros lo tenemos en los estándares. Otros países lo tienen del estándar más arriba, entonces exigen mucho más de lo mínimo, de lo mínimo permitido, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los 3 roles que tiene el Estado. ¿Alguien tuviera alguna pregunta en cuanto a los roles del Estado? Vámonos ahora a hablar de definiciones importantes. Definiciones importantes. Primero, la piratería. ¿Qué es la piratería? Habíamos hablado que no había piratería, que la piratería era del siglo pasado, de hace 20 siglos, de hace 7 siglos, en la época de los piratas, del Caribe y demás. No. Piratería actualmente lo define la CONVEMAR. Existe una parte que define la CONVEMAR como todo acto ilegal de violencia o de detención de un acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada. ¿Dónde? ¿Dónde? En alta mar. Es decir, actos ilegales, ya sea de prevención, retención, violencia, depredación u otros, se realizan en alta mar. ¿Dónde es cosa de alta mar? Más allá de la zona económica exclusiva. Entonces, piratería, como en el entendido que la jurisdicción, el alta mar, no pertenece a ningún país, es zona sin jurisdicción de ningún país, ahí sí existe lo que conocemos como piratería, que son actos ilegales en zona de alta mar. ¿Actualmente hay piratería? Sí. ¿Dónde se comete actos ilegales o de violencia? En alta mar. Derecho de visita. Esto es un derecho que tienen todas las fuerzas de seguridad marítima o de seguridad de la autoridad marítima que tiene un Estado, que tiene el Estado representado en una de sus instituciones, para el derecho del Estado ribereño para abordar un buque en aguas jurisdiccionales. ¿Cuáles son las aguas jurisdiccionales? Mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. A un buque sospechoso, ojo, entendido, escuchar bien, a un buque sospechoso. ¿Sospechoso de qué? Sospechoso de cometer algún ilícito. Sospechoso de cometer algún ilícito. ¿Por qué me voy a esto del ojo al buque sospechoso? En el entendido de que el buque no haya cometido ningún delito, pero nosotros, como fuerzas de seguridad, guardacostas, prefectura naval, etcétera, hayamos detenido a ese buque, el buque tiene todo el derecho de reclamar ante las instancias correspondientes, que es el Tribunal del Mar o al mismo Estado, la remuneración de todos los gastos que le hayamos privado por el retraso, por el desvío de ruta, por pérdida de tiempo, por no haber llegado a su otro puerto, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí, por haber hecho el derecho de visita, ejercer el derecho de visita de abordar el buque, la Fuerza de Seguridad ha encontrado algún tipo de prebenda con respecto a esto, algún tipo de delito, obviamente ya el buque no tiene reclamo alguno, no podría tener ningún reclamo. Pero si al ejercer el derecho de visita no hemos encontrado nada, el buque tiene toda la libertad y obviamente el derecho
de pedir la remuneración y la reposición de todos los gastos o daños que hayamos ocasionado, por la pérdida de tiempo, por el desvío de ruta, por navegas a otro puerto, por daños a la carga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un buque va a realizar un abordaje, lo hace realmente muy, muy seguro, ¿no? O que el buque esté fondeado, o que el buque esté en tránsito o ingresando al país para aprovechar la parte de aduana y hacer el abordaje, ¿no? O que tengas una información a uno de que el buque está transportando algo o está haciendo algo ilegal. Derecho de persecución. Es otro derecho que tienen las fuerzas de seguridad marítima, en este caso los guardacostas o la prefectura naval, para la persecución de infractores. Infractores o ilegales en aguas jurisdiccionales. En el entendido de aguas jurisdiccionales, ¿cuáles son? Nuevamente, mar territorial, zona económica exclusiva, zona contigua. Y se extiende a alta mar, es decir, que parte en aguas jurisdiccionales y se extiende hacia alta mar, siempre y cuando sea continuada e ininterrumpida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un buque extranjero vino y cometió un acto ilícito o pesca ilegal en mi país, por ejemplo en Perú, como fue a guardacostas, lo que se vivió allá. La flota china ingresaba al dominio marítimo peruano y cometió un acto ilegal de pesca ilegal sin autorización. Los guardacostas iban y lo interceptaban. El buque, en el entendido de que no lo habían visto, se iba, si no llegaban antes los guardacostas, se iba a alta mar. Entonces, en alta mar, nuevamente estaba en aguas jurisdiccionales de nadie, o sea, es decir, de toda la humanidad, y los guardacostas peruanos no tenían la competencia para abordar ese buque. Sin embargo, si el buque ha sido encontrado en un ilícito en el par territorial de un país o en la zona económica exclusiva de un país y las fuerzas de seguridad comienzan la persecución en las aguas jurisdiccionales del país, sí pueden perseguirlo hasta alta mar. Sí pueden perseguirlo hasta alta mar. Siempre y cuando cumple estas dos condiciones, continuada e ininterrumpida. Es decir, que debe ser todo el tiempo que lo estoy siguiendo y no se puede interrumpir por ningún momento. ¿Puede haber relevo? Sí. Por ejemplo, una unidad de guardacostas está persiguiendo a un buque pero se le acaba el combustible. Puede venir otra y va y continúa con la persecución. Puede ser relevada la unidad que está realizando la persecución, que está ejerciendo el derecho de persecución del Estado ribereño. Derecho de pesca en alta mar. Estos son los derechos que tienen todos los países, inclusive nosotros también como estados en litoral, de que todos los estados fuera con su condición tienen derecho a la pesca en alta mar. En base, ojo, obviamente, ¿no? Que todo el mundo puede pescar en alta mar, no hay ningún problema. Sin embargo, existe una consideración muy importante, que debe ser en base a la conservación de los recursos vivos del mar. Por ejemplo, existen peces que son migratorios, en ciertas épocas del año no se los puede consumir. ¿Por qué? Porque van a dejar de ovular y no va a haber una nueva generación de esos peces. Existen zonas de apareamiento en las cuales no se puede realizar pesca. Entonces, muchas de estas consideraciones deben estar regidas. Obviamente, existen países que, por ejemplo, que Chile, ¿qué hace? Chile sabe que existen peces migratorios que van a entrar por su mar territorial, por su zona económica exclusiva, pero antes de ingresar a su mar territorial y zona económica exclusiva, han estado en zonas de ovulación, en otras zonas, y recién van a ingresar. Entonces, ellos para salvaguardar su pesca, para salvaguardar la pesca que van a tener obviamente sus pescadores, ellos lanzan su flota o sus fuerzas de seguridad marítima a proteger los peces desde mucho más allá de su zona económica exclusiva, para que esos peces puedan llegar de manera íntegra a su mar territorial. Y obviamente que salgan del uno ya toma la batuta las fuerzas de seguridad peruanas para proteger esos cardúmenes de peces que realizan viajes muy grandes alrededor del mar. Preservación del medio marino. Esta preservación del medio marino es muy importante y está regida en muchas ocasiones en la Convención del Mar. La Convención de los países, lo que han acordado todos los países, la Convención, es de precautelar los recursos del mar y su preservación. Precautelar los recursos del mar y su preservación, es decir, que puedan servir para generaciones futuras también. Bajo dos principios. Cuidar el medio marino, o sea, cuidar el mar como tal, mares limpios, y los recursos vivos del mar. Es decir, que los recursos del mar, recursos vivos, es decir, todos los peces, toda la fauna que tiene el mar como tal, sea precautelada y pueda también más adelante salvaguardarse. Por eso es que hay muchos convenios de seguridad de la vida humana, de prevención de la contaminación,
código sobre prevención de la contaminación, fuerzas de seguridad interviniendo para evitar que haya pesca ilegal, pesca fuera de temporada, etc. Vamos a hablar ahora sobre las islas, régimen de islas. En el entendido de que muchos de los países, por ejemplo, el caso de Venezuela, en el caso de otros países, extienden su mar territorial por una isla. Por ejemplo, yo tengo mi línea de costa, pero tengo una isla a 50 millas náuticas de mi costa. Pero esta isla me va a extender a otras 200 millas de ahí en adelante, a otras 200 millas de zona económica exclusiva. Como muchos de los países tenían muchas de estas islas, muchas de estas rocas, se llegó en la Convención de los Derechos del Mar, en la CONVEMAR, a establecer un régimen de islas, es decir, cuándo estas islas sí van a extender tu zona económica exclusiva, tu mar territorial. En el entendido que una isla, ¿qué es? Una isla es una extensión natural de la tierra rodeada de agua que se encuentra sobre el nivel en esta pleamar. Cuando está la marea en pleamar, es decir, que la isla todavía se puede ver. Si está en bajamar, obviamente que sí se va a ver, pero si está en pleamar, en lo más alto de la marea, ¿se ve todavía el agua? Quiere decir que se ve todavía la isla, quiere decir, o la roca, quiere decir que es una isla. Ahora, esta isla debe cumplir con ciertos requisitos. Una isla es una extensión natural de tierra rodeada de agua que se encuentra sobre el nivel que está en pleamar. Y debe tener dos requisitos para no ser considerada una roca, sino es isla o roca. Isla si tiene habitación humana o actividad económica. Esas son las dos consideraciones que tiene que tener una isla para ser considerada isla. Actividad humana y, habitabilidad humana o actividad económica. Por ejemplo, las Galápagos de Ecuador no generan una habitación económica porque está prohibido, es patrimonio de la humanidad, pero no generan habitabilidad humana, pero sí actividad económica. ¿Por qué? Porque genera turismo, etcétera, etcétera. Entonces sí puede extender, es considerada una isla que sí extiende el mar territorial. En el caso de, por ejemplo, la isla de Aves del Perú, de Venezuela, como pueden ver acá, está exactamente a las 195 millas de la costa venezolana. Y le va a extender de ahí hasta a otras 200 más. Pero ahí, fíjense, así de pequeñita es la isla de Aves, como pueden ver aquí en el gráfico. Así de pequeñita es la isla de Aves. Así de pequeñita, miren de pequeñita que es la isla de Aves. Pero ellos la tratan de extender para que de ahí extienda su mar territorial. ¿Cómo lo van a extender? Porque han creado un puesto militar adelantado, un puesto militar de la Armada de Venezuela que es transitorio, inclusive nacen, hay niños y demás cuestiones. Entonces, consideran a la isla de Aves como una zona de habitabilidad humana, no genera actividad económica. ¿Por qué? Porque no es turismo, solamente es una isla donde ovulan las aves. Pero lo que sí hacen es generar habitabilidad humana. Como hay humanos viviendo ahí, sea de seguridad la actividad que estén realizando, es considerada una isla y obviamente puede extender su mar territorial. Otras, como esta que podemos ver aquí en la imagen grande, aquí no hay actividad humana, no hay actividad económica propia, más que el guano que podrían sacar, pero no es una actividad económica grande y no hay habitabilidad humana, o sea, no que un humano viva ahí arriba, ¿no? Entonces, al no haber, esto es considerado simplemente una roca. Una roca no extiende el mar territorial, zona contigua ni zona económica exclusiva. Una isla sí. ¿Alguien tuviera preguntas hasta acá? Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, continuamos. Mares cerrados o semicerrados. Por ejemplo, esta imagen que vemos acá es el mar Negro, es el Mar Negro. Es un mar semicerrado, cerrado, que tiene solamente un pequeño acceso al mar o no tiene acceso al mar. Se basa bajo el principio de libertad de los mares. Se entiende como mar cerrado o semicerrado a un golfo, cuenca marítima, o mar rodeado por dos o más estados y comunicado con otro mar o el océano por una salida estrecha, un pequeño canal. Entera o fundamentalmente de los mares territoriales y zonas económicas exclusivas de dos o más estados ribereños. Es decir, que al pertenecer a dos estados, el mar también se va a dividir el mar también se va a dividir en mar territorial, zona económica exclusiva y estados ribereños. Obviamente van a tener estados ribereños.
¿Por qué no pasa eso en el lago? Porque el lago Titicaca es considerado un lago, no tiene la extensión que tiene un mar y tampoco tiene una salida al océano o conexión con el mar. No se basa bajo ese régimen de mares cerrados o mares semicerrados. Este va a ser el trabajo de investigación, se los voy a poner en la plataforma para que puedan investigar las consideraciones de los mares cerrados y los más importantes, sobre todo los que tiene Rusia, que son los más importantes porque tienen acceso al Cáucaso. ¿Qué tienen que tener estas consideraciones de los mares cerrados o semicerrados? Cooperación tiene que ver entre los estados ribereños en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, una cooperación obviamente. La administración debe estar basada en la conservación y explotación de los recursos vivos de forma coordinada y obviamente sustentable, coordinada y sustentable, que son uno de los más importantes aspectos que genera la CONMEMAR. Que si bien estamos otorgando derechos sobre espacios marítimos, sus jurisdicciones sobre espacios marítimos, la obligación de los estados ribereños, de los estados de abanderamiento, es la preservación del medio marino. Háblese o entiéndase como preservación del medio marino también los recursos vivos y no vivos del mar. Con esas consideraciones tenemos en claro que es mares cerrados y semicerrados como parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Tribunal del Mar. Bueno, entonces, de este aspecto que habíamos hablado hace un momento, pueden generarse controversias, pueden generarse disputas. Un país que dice, no, mi buque no estaba navegando, que no estaba cometiendo un ilícito, o hicieron una persecución, la persecución fue interrumpida, el derecho de visita fue ejercido de mala manera. ¿Dónde me voy a reclamar? ¿Dónde pueden los estados ir a reclamar? No, que su línea de base, que su mar territorial está mal delimitado, que no es de esta manera. ¿Dónde voy a ir a reclamar? Voy a reclamar al Tribunal del Mar. El Tribunal del Mar tiene una organización y competencia que está establecida dentro, en uno de los capitulados de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es parte del Tribunal del Derecho del Mar, tiene una organización y competencia. Está organizada por 21 miembros independientes que tienen la más alta reputación en el derecho del mar. O sea, son abogados especialistas en derecho del mar y tienen la más alta reputación. 21 miembros, está nombrada por 21 miembros. El cómo se nombran, hasta cuándo ejercen sus funciones, todo está estipulado en la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar. Yo simplemente he sacado un extracto mucho más rápido para que entiendan cómo está organizado ese tribunal. No puede haber connacionales, es decir, no puede haber dos peruanos, no puede haber dos chilenos, tienen que haber sí o sí uno de cada país máximo. 21 miembros, o sea, van a ir 21 países representados ahí. Generalmente son los que más tienen conocimientos de derecho del mar. Siempre va a haber un británico por los tribunales marítimos que existen en Gran Bretaña. La competencia del Tribunal del Mar, ¿cuál es? ¿Cuál es su competencia? ¿Dónde puede ejercer su competencia el Tribunal del Mar? Se extenderá a todas las controversias y demandas que le sean sometidas de conformidad con esta convención. Es decir, si algo de la convención no se cumplió o se cumplió en mal medida o hubo infracción, un Estado o una entidad puede ir a reclamar al Tribunal del Mar en función a lo que está estipulado en la CONMEMAR y a todas las cuestiones expresamente previstas en cualquier otro acuerdo que confiera competencia al tribunal, es decir, otro acuerdo entre países que diga, muy bien, vamos a tener como tribunal de disputas al Tribunal del Mar. ¿Por qué son acuerdos de espacios marítimos? Vamos a tener como tribunal de disputas al Tribunal del Mar. Entonces, le otorgamos al Tribunal del Mar la competencia para ejercer funciones dentro de eso. ¿Por qué en la controversia de Chile y Perú sobre sus espacios marítimos no intervino el Tribunal del Mar? ¿Quién me puede explicar? ¿Quién me puede dar alguna pequeña razón de por qué no lo dirimió el Tribunal del Mar? Bueno, como que no hay nadie, entonces eso lo vas a pasar como tarea. Van a averiguar exactamente quién o por qué, en su entender, no lo dirimió el Tribunal del Mar, y si el Tribunal de la Haya, el diferendo marítimo de espacios marítimos entre Chile y Perú. ¿Qué también tiene que hacer el Tribunal del Mar? Como procedimiento y arbitraje. El procedimiento está determinado netamente por el estatuto, obviamente va a llevar a las partes, igual que la Haya tiene sus procedimientos, va a hacer visitas, va a hacer reconocimientos, y por último va a terminar en un fallo. También genera arbitrajes, es decir, dos países no saben cómo resolver sus disputas, generan un árbitro que les va a indicar más o menos unos parámetros para que puedan llegar a un acuerdo en común antes de llegar a una disputa formal.
Ese acuerdo se denomina arbitraje y el Tribunal del Mar tiene la competencia para poder realizar arbitrajes mediante la constitución de tribunales arbitrales. Esta imagen que podemos ver acá, es el Tribunal del Mar propiamente, esa es la sede del Tribunal del Mar, y este es el escudo o logotipo del Tribunal del Mar. Como pueden ver, es simplemente la justicia con los laureles sobre olas o sobre el mar. Muy bien, señores oficiales, con eso hemos finalizado la segunda parte del Tribunal del Mar. Con esto tenemos avanzado prácticamente 50% de la materia. Nos falta solamente un 50% que es derecho marítimo, como habíamos hablado anteriormente. Estaríamos ya en condiciones de hablar netamente sobre derechos del mar, sobre mar, aplicar ya esos conceptos a casos en concreto, que es lo que va a ser los trabajos, especialmente los fines de módulo, los fines de clase, los fines de esta asignatura, los trabajos finales van a ser referidos en gran medida a esta parte, casi un 70% de derecho del mar y un 30% de derecho marítimo, porque es el fuerte de la asignatura. Vamos a pausar este momento. Les voy a pedir a todos, por favor, que puedan encender sus cámaras, todas sus cámaras, para que pueda sacar el screen de la clase, que es la que tengo que enviar. Exacto, vamos enseñando las cámaras, señores. Falta Ilema y Calcina, faltan ahí, por favor, enseñen sus cámaras. Ok, perfecto, señores, por favor no apaguen todavía sus cámaras. A finalizar, vamos a acordar, como les había indicado, este sábado, ya pedí la autorización, este sábado a las 19:00, les voy a mandar el link el día de mañana. Este sábado a las 19:00 tenemos la recuperación de clase y con eso finalizaríamos el segundo módulo de esta asignatura. No he subido las notas del primer módulo porque hay muchos oficiales que los pocos trabajos que he subido a la plataforma no los han hecho. Sin embargo, les recomiendo que los hagan. Los voy a volver a habilitar los cuestionarios hasta el día de hoy. Por la noche los voy a habilitar hasta el día domingo. Todos los cuestionarios, tanto de las 4 asignaturas, voy a subir todo hasta este domingo y van a tener una semana más. O sea, voy a retrasarme yo una semana más para entregar las notas del segundo módulo. Y por favor, realicen todo para que no haya contratiempos al final de la asignatura. A fin de semestre no voy a regalar nota. La próxima semana, la próxima clase voy a solicitar a la jefatura de estudios la presencia de una conferencia con el señor capitán Subieta, que es administrador portuario, para que nos hable ya un poco la introducción a lo que es derecho marítimo netamente, ya operaciones marítimas y portuarias, que es la segunda parte del derecho internacional marítimo. Ya no tanto orientado a la Convemar, que ya lo estamos llevando ahorita, sino orientado al derecho marítimo, administración, a operaciones marítimas y portuarias. Ok, bueno, muchísimas gracias, señores oficiales, agradecerles por su participación. Desearles un buen fin de semana. No se olviden, por favor, de seguir leyendo, estudiando. Y si alguien tuviera alguna consulta, dejo el micrófono abierto. Bueno, excelente. Muy buenas noches. Hasta luego. Que descansen.